Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otro programa de Atraviesa lo Desconocido Live. Hoy os traigo una historia que es, la verdad, una historia bastante triste, una historia que yo cuando la he investigado y la he conocido, pues la verdad es que me ha hecho pensar muchísimo, sobre todo en lo lento que avanza la medicina, ya no solo la medicina de hace, casi 300 años, sino que la medicina actual pues también avanza lento. De hecho, solo hay que ver los avances del cáncer, lo lento que están yendo, ¿no? Es una enfermedad que, nos cuesta muchísimo avanzar en ese terreno, sigue falleciendo gente todos los días de esa enfermedad. Y solo hay que ver pues también el tema de la pandemia actual, que se siguen recomendando cosas que se recomendaban en la pandemia de gripe de 1918. Es decir, la verdad es que la medicina, si estudiamos un poquito todos los avances que hubo en 100, 200, 300 años, vemos que va muy lenta, no va tan rápido, por ejemplo, como la tecnología, ¿no? Bien, aún así, en el ámbito de la ciencia y la tecnología, también tenemos historias tristes, como la de Nikola Tesla, que como muchos conoceréis, pues fue un hombre impresionante, con un montón de inventos, de patentes, que ni siquiera se le fueron reconocidas con el tiempo. Pero hoy no vamos a hablar de Tesla, vamos a hablar de un médico, es decir, vamos a hablar la historia de un médico que nos traslada a 1818, el año en el que nació Ignacio Felipe Semmelweis, un hombre que en 1846, con tan solo 28 años, se convertía en un gran obstetra, en un médico especializado en todo lo referente a temas del embarazo. Pero Semmelweis se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta de una cosa que pocos médicos se estaban dando cuenta en ese momento. Y es que las mujeres embarazadas que daban a luz fallecían el doble en el hospital que en casa, lo cual no debería de ocurrir, debería de ser pues al revés. Es decir, él lo que veía es que en los hospitales aparecía una extraña fiebre después del embarazo, y él lo que pensó pues es que había algo en las manos de los médicos que pues estaba transportando de enfermos fallecidos justamente pues a las embarazadas. De alguna manera había algo, es decir, algo que por aquel entonces se desconocía, porque todavía no se había descubierto los microbios, ¿no? Todavía por aquellas épocas se pensaba que era por los olores, ¿no?, que había en el aire, por esos... es decir, se pensaba que era algo que venía por el aire, ni siquiera se conocía en todos los mecanismos que sabemos hoy en día, pues de los microbios, ¿no?, ni de las bacterias, ni se conocían los virus, ni nada de eso. Entonces, él lo que pensó es que había algo en las manos que estaban transportando los obstetras de enfermos o fallecidos a las embarazadas, y por eso fallecían el doble de embarazadas en los hospitales. De hecho, el secreto de la asepsia se descubriría 30 años después. Él no sabía nada de las bacterias, pero se dio cuenta de que había algo que podría ayudar muchísimo, y es el lavado de manos. Así que, hizo una solución desinfectante y obligó a toda la gente, ¿no?, que trabajaba con él y en el mismo hospital, que antes de atender a un parto, ¿no?, de una embarazada, pues todo el mundo se lavara las manos. Es decir, todos los que estuvieran en esa mesa atendiendo a la embarazada, pues se lavaran las manos antes. Bien, resultó que esa medida funcionó increíblemente bien. Semmelweis al final concluyó de que unos corpúsculos minúsculos que no se veían eran los que causaban esa fiebre posparto y esas infecciones que acababan con la vida de numerosas personas, en este caso numerosas mujeres que estaban embarazadas. Poco después ocurría algo increíble. Nadie lo creía. Nadie. Se seguían creyendo otras teorías, como que los gérmenes venían por el aire, o de
pues fallecidos, gente que estaba en putrefacción, cosas así, pero no se creía justo la teoría de Semmelweis, esa teoría que él estaba muy convencido de ella. Nadie lo apoyó, lo acabaron expulsando de la maternidad, acabó teniendo problemas incluso en casa con su mujer. Médicos de toda Europa lo desacreditaron y la verdad pasó por unos años bastante críticos. Después, más tarde, en el año 1865, varios médicos, amigos entre comillas de él, pues concluyeron de que estaba muy deprimido y de que deberían llevarlo a una institución psiquiátrica. Bien, eso lo concluyeron entre ellos cuando examinaron su estado mental. Bien, uno de los artífices de esta idea fue, ya os digo, su, entre comillas, amigo, era un dermatólogo, Ferdinand Ritter, que el 30 de julio de 1865 pues lo llevó engañado a un manicomio de Viena. Le dijo, bueno, que iba a una institución médica, que se la iba a enseñar, bueno, que iban de visita, y pues al final lo llevó a un manicomio. Semmelweis, bueno, se dio cuenta de lo que estaba pasando, así que pues lo que hizo es tratar de huir del manicomio, pero en el manicomio había una seguridad tremenda y los guardias le propinaban palizas y lo encerraban en celdas de aislamiento, pues haciendo que, bueno, su estancia allí fuera mucho peor. Poco después, en 1865, justamente el 13 de agosto, fijaos que poco tiempo pasó desde julio a agosto, Semmelweis fallecía en extrañas circunstancias en el manicomio. Muchos dicen en una historia, bueno, que es una historia que yo he comprobado que es falsa, que se inyectó, bueno, una solución para comprobar su teoría, pero esto, bueno, se acabó comprobando que fue falso y que lo que ocurrió realmente es que, al parecer, de tantas palizas que recibió de los guardias allí en el manicomio, pues acabó teniendo muchas heridas que se infectaron y al final tuvo una sepsis y pues acabó falleciendo allí en el manicomio. La historia quedó absolutamente en el olvido. Aquí en Atraviesa lo Desconocido Live la recordamos y bueno, si pensamos un poco y buscamos por internet, solo vemos que solamente en el Hospicio General de Viena hay un recuerdo a este hombre con una estatua muy cerca de la entrada que pone abajo una placa: El Salvador de las Madres. Hoy en día el lavado de manos que promovía Semmelweis se promueve en todos los lados. En cada rincón de la ciudad, con la pandemia, pues tenemos que el lavado de manos es algo fundamental para pues protegernos, ¿no?, de cualquier tipo de patógeno, ya no solo del actual, sino de cualquiera. Y bueno, digamos que este hombre pues fue uno de esos mártires de la ciencia que, bueno, gracias a él pues ha avanzado, ¿no?, la medicina, y que bueno, tenemos que, al igual que pasó con Tesla, nadie lo creía, acabó abandonado y resultó ser un genio, un absoluto genio. Y bueno, no quería finalizar este vídeo sin recomendaros, como siempre, una página web muy curiosa e interesante. Veréis, seguramente muchos de vosotros conocéis el fenómeno de Hum. De Hum o el zumbido es un fenómeno que escuchan pues muchas personas en todo el mundo. Esta vez os quería mostrar una página web que nos dice qué reportes de The Hum hay alrededor del mundo. Es una web que yo no conocía y que seguramente vosotros, si sois amantes o conocéis o os gusta el fenómeno de ese zumbido o sonidos extraños en el cielo que se van escuchando alrededor del mundo, pues seguramente que si os gusta el tema, pues vais a encontrar esta web interesante, porque aquí podemos ver todos los reportes que existen de sonidos extraños en el cielo. Es una web que, al igual que otras muchas, por ejemplo, hace poco pues os mostraba una que pues documentaba reportes OVNI, pues esta web documenta reportes de extraños sonidos en el cielo, y la verdad, como veis, hay bastantes, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. No deja de ser una web interesante, la podríamos usar incluso para alguna cosa, para algún trabajo o para algún videoprograma,
Y también podemos enviar pues aquí nuestro reporte si hemos escuchado algún sonido extraño en el cielo. Hay que cubrir aquí una pequeña encuesta, la enviamos y pues valdría para pues tener un reporte más de esos raros sonidos que hay en el cielo. Con esta web de Jun.info me despido y nos vemos en el siguiente programa en Atraviesa lo Desconocido Live. Hasta la próxima.